Hola a todos, mi nombre es Jorge Eliezer Hueso, soy estudiante de la Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta ocasión les voy a hablar de la política fiscal de subsidios sociales en Colombia. La política fiscal no son más que los decretos, las normas que el gobierno establece para repartir lo que es el subsidio que está inmerso en el gasto público. Bueno, esta vez les hablaremos de para qué se aplica el subsidio, los subsidios sociales en Colombia para reducir la desigualdad, proteger el poder de compra y fomentar el consumo interno. Reducir la desigualdad es uno de los temas principales del gobierno en el territorio nacional. Tiene que reducir la pobreza y las desigualdades en los territorios nacionales, en todo el territorio nacional, especialmente en esas zonas aledañas. Bueno, principales programas sociales en Colombia. Tenemos la renta ciudadana, que es un dinero que se le transfiere a la juventud, a los estudiantes de primaria y bachillerato. Tenemos la Colombia Mayor, que es el dinero que el gobierno gira a nuestros adultos mayores de 50 años, que son 235.000 pesos que reciben ahora. Tenemos los subsidios básicos, que son el apoyo en servicios de energía, gas y agua para familias de bajos ingresos. En el caso de la energía, por ejemplo, se le subsidia hasta 185 kilovatios, se subsidia en el caso de las familias. Si una familia colombiana consume más de 185 kilovatios, quiere decir que es una familia más o menos de estrato 3, que puede pagar sus servicios, y ese subsidio se le da a otra familia más necesitada. También tenemos el subsidio de Colombia Mayor, perdón, de la política de gratuidad, que es el cubrimiento del total de la matrícula del 100% para aquellas personas que deseen acceder a la educación superior en las universidades público-privadas y universidades públicas. Vean, tenemos los efectos positivos y riesgos de los subsidios: aumento en el consumo en los hogares, reducción de la pobreza y desigualdad, que es lo que le hablaba de que eso es constitucional, incremento del déficit fiscal, presión inflacionaria y deuda pública. Bueno, los subsidios están inmersos en el gasto público, y el gasto público es por ley. Lo que es la parte social del gobierno debe cumplir esa parte social obligatoriamente. Lo podemos encontrar en el artículo 350, 355 y 366 de la Constitución Política de Colombia. En la actualidad, el gobierno presenta un incremento del déficit fiscal de una tasa anual del 14%. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata que le entra no alcanza para cubrir todos los programas sociales, todos los giros que se le hacen a los municipios de Colombia, y para los gastos de funcionamiento de las empresas del Estado, del gobierno, de todo eso. Entonces, por ejemplo, a este gobierno le ha tocado una situación muy difícil, en el caso de que en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le aprobaron 4 reformas tributarias. Al expresidente Iván Duque le aprobaron 3 reformas. Al gobierno del cambio, de este nuevo gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro, le han aprobado una sola reforma tributaria, que fue la que él tramitó para que las personas que más ganen, las empresas que más tengan ganancias, más aumento, puedan pagar un poco más de impuestos para así cubrir los gastos nacionales del Estado y todos los programas que el gobierno tiene. Bueno, esa tasa del déficit está en el 14%, porque como no se aprobaron las reformas tramitadas en el Senado y Cámara, el gobierno le tocó invertir, o mejor dicho, le tocó pedir prestado prestar dinero a fondos internacionales, fondos de inversión, bancos nacionales, o al Fondo Monetario, que gracias a Dios ya se saldó esa deuda. Entonces le ha tocado pedir prestado, y esa es la tasa a la cual debe pagar esos intereses sobre el dinero prestado a esos fondos y a esas entidades bancarias. Bueno, acá tenemos el siguiente punto, que es el contexto macroeconómico y inflación en Latinoamérica. La inflación en Latinoamérica se
se ubica en un promedio superior al 10%, bueno, excepto en Colombia, que está en un 4,5%, que se ha bajado entre el gobierno y el Banco de la República, que el Banco de la República es una entidad no ligada al gobierno, independiente, no se han logrado bajar la tasa de interés. Causas y efectos de la inflación: precios globales altos, devaluación de la moneda, aumento en el costo de vida, impacto del COVID, cadenas de suministro, reducción de consumo. En el caso del COVID sabemos que fue una coyuntura muy difícil para Colombia y gran parte del gasto público se fue para lo que fue la vacuna. E incluso al presidente Iván Duque le tocó acelerar unos créditos, los puso a corto plazo y esos créditos a corto plazo le tocó pagarlo al gobierno. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de ese dinero del gasto público, que es el que se obtiene de las ganancias de las empresas del Estado y de los impuestos que pagamos los colombianos, se fue para pagar lo de la pandemia y los créditos a corto plazo que dejó el presidente Iván Duque. ¿Qué necesita el gobierno en estos momentos? Que se le apruebe la reforma tributaria para poder sostener los gastos sociales, esos subsidios que el gobierno gira a la mayoría de los colombianos, que son de estrato 1, 2, 3, y ahora 4, 5 y 6 con la política de gratuidad en el nivel superior, educación superior. Impacto sobre el consumo e inversión: deterioro del poder adquisitivo, reducción de gastos en productos esenciales, créditos más costosos para las empresas, baja inversión y reducción del empleo. Análisis de políticas fiscales y monetarias. Las políticas fiscales y monetarias deben de darse, o sea, deben de complementarse entre sí. ¿Por qué? Porque las políticas monetarias son los decretos que el gobierno o las reformas que el gobierno eh, crea y que pasan por manos del Senado y del Congreso. Y que de ser aprobadas se crean unas políticas, unos decretos, unas normas para poder distribuir ese dinero de manera equitativa y de manera excelente, con tal de que el gobierno no gaste más de lo que le entra, más de lo que recauda. Tenemos acá roles y expectativas del mercado financiero y del Estado. Bueno, las expectativas es lo que se tiene a futuro y que el gobierno, o sea, el Estado debe garantizar de que el mercado funcione correctamente, dar garantía y que los inversionistas puedan venir a Colombia e invertir, valga la redundancia, y que no se afecte a futuro, que no haya una inflación, para que no se afecte el bolsillo de los colombianos y que no se afecten los salarios y las pensiones. Propuestas de solución: política monetaria, optimizar subsidios, producción local, inversión y empleo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Jorge Eliezer Grueso. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Ahí les dejo todo sobre la política fiscal de los subsidios en Colombia.